Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Jiménez, estudiante de la especialización en Gerencia y Administración Tributaria de la Universidad Externado de Colombia, promoción 66. El objeto de esta presentación es dar a conocer el artículo académico titulado Cultura tributaria en Colombia, un desafío contra la elusión y la evasión fiscal. Dentro de la descripción del problema del presente artículo podemos encontrar varias aristas eh, llamadas problema. Por ejemplo, la ambigüedad y los vacíos en la normatividad tributaria es uno de ellos. Una política fiscal poco clara, la constante presión impositiva con la expedición cada 2 años, cada año y medio de una reforma tributaria, eh, la presión impositiva a las personas naturales y jurídicas derivadas de este tipo de reformas, el constante despilfarro, la poca austeridad de los recursos públicos y la corrupción que ataca a este país. También existe una cultura mal inducida a la realización de este tipo de prácticas, donde hay una carencia por parte del Estado en atacarlas con severidad y prácticas más realizadas por algunos contribuyentes. Dentro de la pregunta problema podemos estipular por qué la elusión y la evasión fiscal son considerados un problema ético en detrimento de la cultura tributaria del país. Dentro de los objetivos del presente artículo podemos encontrar un objetivo general y es poder examinar las causas y las consecuencias de uno no tener una cultura tributaria en Colombia y por qué sus contribuyentes acuden a estas prácticas evasivas y alusivas, ¿sí? ¿Qué traen como consecuencia y qué causa que los contribuyentes acudan a este tipo de actividades? Dentro de los objetivos específicos, eh, podemos identificar por qué los contribuyentes en Colombia ven la elusión como algo moralmente permitido, determinar la influencia, tanto positiva como negativa, de este tipo de prácticas y establecer alternativas o sugerencias que permitan mejorar el comportamiento de los contribuyentes en cuanto a los impuestos. Dentro de la metodología usada en este artículo, eh, se partió de un enfoque netamente cualitativo con la consulta de varias referencias bibliográficas en temas netamente alusivos a este tipo de problemáticas que hoy se viven en el país, como la elusión y la evasión en materia tributaria, ya que esto es una problemática no solo de Colombia, sino de la región, incluso del mundo. Dentro de la revisión de la literatura podemos encontrar varios autores que nos hacen enfoques desde diferente punto de vista. Unos de ellos nos hacen enfoque desde el punto de vista educativo, de que deben hacer por parte del Estado una reforma que vaya más allá de lo tributario, que sea enfocada más en lo académico, en que los niños y jóvenes desde pequeños tengan la conciencia del por qué es importante pagar impuestos y por qué el Estado recauda los impuestos. Otros autores nos hacen ver este tipo de actividades elusivas y evasivas como algo netamente intrínseco de la persona, que va ligado a su personalidad, a un factor netamente cultural. Eh, por último, encontramos también autores que nos, nos hacen ver otros puntos de vista, ¿sí? Eh, como tratando de cierta forma algunos de justificar por qué algunos contribuyentes acuden a este tipo de prácticas y acusan al Estado de generar ese tipo de presión tributaria.
y que a raíz de este tipo de presiones que hay fuga de capitales, inversiones en paraísos fiscales, los vacíos legales de la norma, entonces la gente se aprovecha de ese tipo de cosas, amparándose en que lo que no está prohibido está permitido. Dentro de las conclusiones del presente artículo tenemos que el Estado debería fomentar una cultura tributaria, pero encaminada netamente desde lo académico, desde la parte de la educación, una reforma educativa que permita incluir a todos los niveles, desde el nivel escolar, bachillerato, nivel profesional y estudios superiores, una formación integral en este aspecto, para que nuestros niños y nuestros jóvenes crezcan con esa conciencia necesaria para poder entender el por qué es importante pagar los impuestos y por qué es importante que el Estado recaude esos impuestos, para que entiendan de que hay unas necesidades básicas insatisfechas de mucha población que es cubierta con este tipo de recursos. Otro tipo de conclusión es fomentar un estudio a fondo de la normatividad vigente que hay, ya que en muchas de estas normas tenemos vacíos legales, ambigüedades, que permiten no tener una política fiscal clara, ¿sí? Porque además existen estas ambigüedades literarias o semánticas que al final terminan con contribuyentes eludiendo o evadiendo por cómo está contemplada desde su concepción la norma. Dentro de las referencias bibliográficas, encontramos recursos literarios de acceso gratuito, muchos de estos académicos en portales de la universidad, como en portales de Paraguay, de España, de Perú y de Ecuador, que nos sirvieron como referencia para poder obtener la información de este artículo. De los artículos consultados, 3 de estos estaban escritos en inglés, igualmente fueron citados y referenciados bajo la normatividad APA versión 7. Muchas gracias.